¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Los Días Contados. Para ser justo con los derechos de autor, la frase que compartíamos con Sonia y con Farhad es de un colega, docente de la universidad en su momento, periodista de la redacción de Rosario 12, Daniel Briguet, que un día escribió un artículo acerca del periodismo, de los periodistas y demás, y de uno en particular que trabajaba en televisión, dijo, hizo una gran carrera logrando que el televidente confunda la cara del hombre que no ríe con la imagen del periodista serio. Eso lo retomamos nosotros, lo valoramos mucho y tratamos de ver que no hay que ser un amargo, una cara así adusta todo el tiempo para ser serio. Más bien diría lo contrario, ¿no? Pero es verdad, hay gente, y uno ve los canales de televisión de Buenos Aires, los de cable y demás, y ve gente que no se ríe nunca, y por ahí da la sensación de que es serio, porque no se ríe nunca, o no se permite una broma, o una chanza. Y la verdad es que muchas veces el relato de las situaciones que se van viviendo, el día a día, más que exigir, en algún punto es aconsejable mechar con algo de, no digo frivolidad, pero sí de distensión, ¿no? Permitirse un poco sacar la cabeza, respirar, hablar del presidente Macri y decirle domador de reposeras, eso es bárbaro, ¿no? Porque es tierno, es festivo, y después uno le puede decir otra serie de cosas, pero definir la holgazanería de esa manera es algo que, como decíamos antes, no le resta seriedad al que lo califica de ese modo y al contrario, permite al televidente, al que está del otro lado, asimilar el concepto con más precisión todavía, ¿no? Pero bueno, hay gente que, como decíamos antes, ha hecho carrera, no le ha ido mal, con ese rictus, con ese tono, con esa pretendida seriedad que no es nada más que un gesto adusto y una posición que está bien, es respetable, cada uno puede estar de acuerdo o no. Pero ya que hablábamos de Macri y hablábamos de seriedad, ayer a la noche Roberto Lavagna, en un reportaje con el colega Luis Novarecio, reveló el contenido de una conversación telefónica con el presidente Macri. Y acá es donde uno ve la seriedad. No porque se ponga con el ceño fruncido o grite no se inunda más o pretenda erigirse como una posición. Uno es serio. Es serio si lo que dice lo puede respaldar con los hechos, si lo puede refrendar con su trayectoria y si hay además de eso un reconocimiento en la opinión pública de honorabilidad, de capacidad, más allá de los errores. Porque los errores son eso, son errores. Pero cuando están hechas las cosas de manera deliberada, mal para las grandes mayorías, bien para los amigos, como por ejemplo ahora que están tratando de poder hacer el negocio inmobiliario en el puerto de Buenos Aires, traspasarlo a la ciudad de Buenos Aires, el manejo del puerto y sus terrenos, para que en la eventualidad de una derrota del macrismo, muy probable en las elecciones generales, y a la vez triunfo en Buenos Aires, le quede el negocio inmobiliario a Larreta para dárselo a Caputo, al amigo del presidente, al hermano de la vida. Está en la tapa de Diario Página 12 de hoy, eso no es una operación, está denunciado con detalles. Una nota que firma el colega Raúl de la Torre, que yo les recomiendo, busquen y lean. Pero Lavagna ayer contaba una conversación telefónica con el presidente Macri que revela no solo ese grado, diría yo, de displicencia, diría incluso desapego por la función, nada menos que de presidente de la República, por la responsabilidad, por la investidura, sino también de absoluta desconexión con la realidad y con el día a día. Escuche lo que decía Lavagna, que no se puede calificar a Lavagna como un petardista, ni un exaltado, más bien diría un moderado, y si me aprietan un poquito más le diría que encaja casi con la definición que hablábamos antes de los periodistas, ¿no? Tipo muy encasillado, muy estructurado, escúchelo. ¿Cuándo habló por última vez con Macri? Yo creo que la semana pasada, seguramente. ¿Por teléfono? Sí. Sí. Si no soy indiscreto, ¿puedo preguntarle de qué hablaron? No, el tema en este caso era que no avanzaba la ley, el proyecto de ley de refinanciación de la deuda. Y yo le dije, mirá, la verdad que no sé, sí, hablamos la semana pasada de esto, pero yo después no lo seguí, voy a averiguar en qué está. Y al rato lo llamé y le dije, mirá, no hay ningún proyecto circulando. Sí, no llegó. No había llegado, nadie conocía el proyecto. Y él quedó muy asombrado y bueno, a las media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía y demás, y el proyecto empezó a circular.
Pero Pero no es menor lo que está diciendo. O sea, el presidente lo llama porque no avanza el proyecto y no sabía que el proyecto no estaba dando no, vuelta. porque es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él era, no me ayudan a que avance. Mirá, si el proyecto no está ni siquiera circulando. Bueno, Macri llama a uno de los líderes de la oposición, el tercero en la elección, el segundo llama al tercero, para decirle, dame una mano. Es razonable, ¿eh? Los dirigentes políticos se hablan entre sí, se hablan, sin ir más lejos, antes de irse a Abu Dhabi y a Kuwait, Perotti habló una hora con Lifshitz, y Lifshitz le dio una mano importante como para que lo atiendan allá y seguir con los créditos internacionales. Después vamos a hablar de eso. Es lo que se acostumbra. Ahora, es ridículo que le pida ayuda con un proyecto que todavía no mandaron. Dame una mano para que esto salga, está demorado, empújenlo. ¿Qué proyecto?, le dice Labaña. Y Labaña no es diputado. Labaña está en su estudio, le habrá hablado a su hijo Marcos, le habrá dicho, Marcos, ¿qué pasa con el proyecto de reperfilamiento de la deuda? Nada menos. ¿Qué proyecto?, le dijo. El que está en la Cámara, en la comisión. ¿En qué comisión? Supongo que en la de Hacienda, asuntos constitucionales. No hay nada. ¿Cómo no hay nada si acabo de hablar con el presidente? No hay nada, papá, le dijo Marcos. Esto es una reconstrucción libre de la charla, ¿no? Al rato cortó y lo llamó y dice, Mauricio, si no hay nada, hace algo. Bueno, se ve que ahí llamó a alguno de sus adláteres y llamaron y pusieron en marcha, y ya hoy está dando vuelta, la semana pasada, sobre el fin de semana, el proyecto de reperfilamiento de la deuda. Ahora, la verdad que esto, con aquella frase del diario de Irigoyen, claro, se la cantan, se la cuentan. ¿Quién era el responsable? Yo no sé cómo es la política en términos fácticos. Acá hay un par de diputados, está Luis Rubeo, también con él vamos a charlar. ¿Cómo se manda un proyecto de la Cámara, del Ejecutivo a la Cámara? ¿Va en una carpeta? ¿Va impreso? ¿Va por mail? ¿Lo lleva un muchacho, un cadete, lo entrega en mesa de entrada, le firman el recibo? ¿Saben qué es ese? Porque al cadete, diría Morales Solá, lo pueden coimear y cambia el proyecto. ¿No? ¿Vieron que Morales Solá dice que no hay que tenerlo en casa porque lo puede robar la mucama o el taxista o el chofer? Pero digo, ¿cómo se legitima y se autentica que ese es el proyecto que mandó el Ejecutivo? Debe ir un acta protocolar de un escribano público de la provincia. Bueno, nada de eso habían hecho. Nada de eso habían hecho y no había llegado el proyecto. Pero este es el modus operandi. Si de la deuda externa, para poder tomar más crédito, no mandaron nunca ni siquiera el informe técnico. Por eso ahora hay una causa, o va a haber una causa, en cuanto a la responsabilidad que tiene que ser patrimonial de los que tomaron el crédito, porque no se hicieron los trámites como correspondía. Entonces, esa situación es la que hace que el presidente, cuando hable, muchos de los propios, y por supuesto la mayoría de los opositores, no le den demasiada cabida o no le presten demasiada atención. Pero digo eso, cuando son los opositores, él podrá decir, y son los opositores. Ahora, cuando son los propios o los cercanos, se hace más difícil. Y sobre todo cuando hay pruebas patentes, por ejemplo, como la decisión del equipo de campaña. ¿Quién es el equipo de campaña? ¿Es Durán Barba, que está diciendo que está la persecución a Cristina Kirchner más realizada y los encarcelados con preventiva una maniobra que no corresponde? Ahora dice eso Durán Barba. ¿Es Marcos Peña, que brilla por su ausencia, que lo han bajado de los trolls, de los WhatsApps, de la data, infodata, no sé cómo se llama, Big Data, y dicen que ahora van a hacer una face to face, cara a cara, cuerpo a cuerpo de Macri? Mire, yo creo dos cosas de esto, y no quiero augurar nada malo, ni mucho menos, pero si el presidente se manejó casi 4 años con una custodia que impedía que se acercara a nadie, a ninguna posición que siquiera permitiera tocarlo, y ahora cambian eso, hay que ser cuidadoso, porque la gente está exacerbada, está enojada, está mal, y puede que alguno completamente desquiciado pueda hacer algo. Y si no, algunos que quieran aparecerlo como desquiciado, porque hay gente muy servicial cerca de Marcos Peña, que puede aparecer ahí y puede infligir algún daño al presidente. ¿Saben cómo fueron los últimos 20 días de campaña de Bolsonaro? Internado, supuestamente por un atentado. Y Carlos me hace así con el cuchillazo. No se pudo ver nunca la historia clínica. Nadie vio la historia clínica de esa lesión de Bolsonaro. Yo no quiero decir que va a pasar eso, ni mucho menos. Lo que sí quiero decir es que no me imagino a Mauricio Macri 30 actos en 30 días. No solo no me lo imagino, sino que es imposible, porque mañana ya se va a Nueva York. Y cuando vuelva a Nueva York
va a haber menos días que 30 para hacer los 30 actos. ¿Y por qué hay que estar 30 actos en 30 días? Y acá los diputados han hecho campaña en más de una oportunidad, y más si vos sos el presidente y hiciste una campaña presidencial que te lleva por todo el país. Irte de Melincué a Reconquista ya es un día entero. Imagínate si tenés que hacer Tierra del Fuego, La Quiaca, Mendoza, Formosa, Tucumán, Chubut. Entonces hay también un montaje para que en un momento determinado, y yo creo que va a ser antes del 10º acto, si es que se concreta, el presidente retroceda. Porque además hay una situación que es evidente, y con esto termino para poder charlar después con los diputados. Macri ha batido otro récord. Es la primera campaña política que un candidato a presidente, en este caso a la reelección, no aparece en sus afiches ni en sus spots televisivos. Si ahora cuando vayamos a la pausa hay algún aviso de Juntos por el Cambio, van a ver otras gentes, no al presidente, no al presidente. En el propio de él, mucho menos en el de María Eugenia Vidal, que no quiere ni siquiera esbozar el nombre y que ha intentado cambiar la tipografía, ¿no? Los logotipos, y no la dejaron, ¿no? Este es el momento. Y por tanto, en este momento, como venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo, incluso antes de las PASO, de ese resultado arrollador, hay que estar atentos para no contestar provocaciones ni caer en ninguna trampa. La pausa y charlamos con los diputados provinciales Luis Rubeo y Carlos Delfrade. Ya venimos. Bueno, quiero aclarar que no comparten bloque ustedes, porque vienen seguidos los dos juntos acá, y nosotros invitamos a otros legisladores, también esto lo quiero decir, a nosotros nos da gusto que vengan, pero hay algunos que declinan la invitación, ¿no? Hasta ahí llegamos con los senadores también, y me parece que hay una cosa importante. Esta semana había que, entre comillas, defender las bondades de la ART para la provincia de Santa Fe, que no adhirió a eso. Todavía no. Y no había ningún senador para defender las bondades. Que habían votado por unanimidad la decisión. Todos, sí, ¿no? Entonces hubiera sido lindo que uno. Aunque sea uno, ¿no? ¿Una primera impresión sobre eso? Sí, bueno, yo creo que es un tema que los santafesinos estamos haciendo muy bien en no adherir. Claro. Sobre todo porque genera una jurisprudencia que es absolutamente contraria y nociva para el trabajador. Porque el tema de las comisiones médicas, Pablo, no es una cuestión menor. Todos dicen, no, porque ya está la resolución que se van a implementar. En la práctica, hay una sola comisión médica, funciona en la ciudad de Rosario, y un trabajador que tiene un accidente en Reconquista, en Mendoza, tiene que venir acá y desiste de la demanda. Pero vamos a suponer de que la comisión médica le dé favorable el dictamen. Que venga y que no esté de acuerdo con el porcentaje de incapacidad. ¿Qué dice la ley? Que ese trabajador tiene que hacer el reclamo en los tribunales donde funciona la comisión médica. Por ende, en la ciudad de Rosario. Tiene que venir acá a litigar, buscar una abogada de la matrícula. ¿Cuánto están demorando? No, además de buscar un profesional local y todo ese tipo de cosas. Entre 18 y 20 meses para darte la primera... Pero no porque lo decimos nosotros, lo dijeron los funcionarios del colegio magistrado que tuvieron. Entonces, la verdad que es una ley que perjudica notablemente la calidad de justicia para el trabajador. Un accidente laboral cada 2 minutos, Pablo, en Argentina. Cada 2 minutos en Argentina un accidente laboral. Hay que cuidar la salud del que te produce la riqueza, que son los trabajadores. Claro, ese es el tema. Entonces, la Comisión de Salud, como dice Luis, tiene razón. Lo que pasa es que además hay otro tema. La ley lo que te impone es dejar de lado la Constitución de la provincia y que empecemos a ser los trabajadores de la provincia de Santa Fe ciudadanos de segunda. Porque te impiden ir a la justicia. Por eso después cacarean con lo de la industria del juicio. Claro. Y hay que adecuar toda la legislación. Exactamente. Nosotros, la Comisión Médica, le estamos dando un rango superior al de la legislatura y a la Constitución de la provincia. ¿Puede salir ahora esto o no? No. Me da la sensación de que no, está en la comisión. En el próximo Congreso, en la próxima legislatura, ustedes van a estar también. Nosotros vamos a estar, pero va a perder estado parlamentario, Pablo. Va a empezar de vuelta. Porque a fin de año finaliza el tiempo. Por eso, digamos que no hay riesgo de que esto se vaya a comprobar o aprobar. En principio no, salvo que el gobierno magistralmente pusiera en marcha la comisión en estos 60 días que no se va a incinerar. No creo que Macri esté en esa situación. Claro. No creo que le den bola tampoco. Ahora, pierde estado parlamentario y hay que esperar un año. Exactamente. No puede entrar en febrero o marzo. Exactamente. Bien. Vamos al tema de obras menores. Sí. Que es un monto de dinero para municipios y comunas de los que está excluido Rosario. También Santa Fe, pero yo hablo de Rosario particularmente, porque entre los senadores que votan eso, sí, los dos, quiero la opinión de los dos, hay gente que está acá nomás, vecina, que es casi rosarina, y que no quiere que Rosario reciba eso. Y quiero saber si ustedes están de acuerdo con que es solidaridad o es justicia, contributiva y retributiva,
Pero después los pacientes de los lugares cercanos a Rosario vienen a la salud pública de Rosario y está bien, aclaro. Lo que estaría mejor es garantizar que haya fondos, ya sea a través de obras menores o de otra manera, para que esto se sostenga. Sí, nosotros expusimos allí nuestra posición. Para nosotros tiene que estar Rosario y Santa Fe, pero en realidad tiene que haber más plata para todos los municipios y todas las comunas. A mi entender, lo que hay que hacer es una reforma impositiva en serio. Estamos discutiendo 600 millones de pesos. 600 millones de pesos es muchísima plata para el que no tiene para pagar los sueldos. Claro. En eso tiene razón el bloque del justicialismo. El otro día estuvo brillante. Ustedes votaron diferente. Votamos diferente, pero él estuvo brillante. Pero más allá de eso, lo que nosotros decimos, 600 millones de pesos en el presupuesto provincial, Pablo, es el 0,4%. Un yuyo. No puede ser que la provincia de Santa Fe no disponga de ese dinero. Lo que pasa es que hubo una política de resignación de no cobrarle a los que más tienen en la provincia. La provincia produce 800.000 millones de pesos anuales, Pablo. Sí, yo me imagino el complejo aceitero acá, el Ojero, con eso solo ya... Sumale a los bancos, los 10 principales bancos. ¿Cuál fue la posición del bloque de ustedes? 700.000 millones. La posición nuestra fue que, primero, que estamos de acuerdo que se incorpore a Rosario y Santa Fe. Yo soy autor de una de las iniciativas del año 2016, o sea que no es de ahora, de que nosotros estábamos de acuerdo con él. Lo que nos parecía que de la manera que el bloque oficialista empujaba la situación, ¿cuál era? De concatenar el tema del adelanto del Fondo de Obras Menores para municipios y comunas que puedan utilizar el 50% de ese fondo en gastos corrientes, porque el problema que tienen hoy los municipios y las comunas es que no pueden pagar los sueldos. Pagar el sueldo, va a haber desdoblado. Eso es lo que decíamos. Había un dictamen del Senado. ¿Llega Aguinaldo? Claro. Bueno, había un dictamen del Senado que autorizaba... A Perotti. Esa es la idea, hasta el 50%. Y ahora me quiero referir a eso. Entonces, nosotros decíamos, votemos el dictamen del Senado, démosle sanción y convirtámoslo en ley, y hagamos una ley donde nosotros acompañamos, y hubiera salido por unanimidad, de incorporar a Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores. Bien. ¿Y qué pasó? ¿El oficialismo no? ¿Pero por qué el oficialismo toma esta actitud, Pablo? Porque nosotros lo que tenemos que ser absolutamente claro con la población. Ellos ya decidieron ser opositores. La bancada oficialista ya decidió pararse de una manera tal que quieren ser opositores a la gestión que viene. Entonces, una cosa que durante 140 meses que ellos gobernaron Santa Fe, no incluyeron a Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores. Faltando 60, 70 días para irse, ahora lo quieren incluir. Cuando estamos hablando de una cifra que está brillando en los 1.400 millones de pesos, con una provincia que la van a dejar con un déficit estimado que supera los 22, 23 mil millones, Pablo. Entonces, me parece que es una discusión. No, yo creo que hay que darla y hay que ponerlo y hay que hacerlo público. Lo que digo también es que no deberían ser los rosarinos los que paguen la mala administración, la mala política y el oportunismo de algunos legisladores, hoy oficialistas, mutando a opositores. Claro, pero además, pero la verdad que los santafesinos y los rosarinos, por lo menos los rosarinos, no han tenido una discriminación y yo te diría que han tenido hasta a veces un trato privilegiado. Bien. Porque a partir de lo que significa el Plan Abre, que es una herramienta que tiene el gobernador, que se utiliza en Rosario, en Santa Fe, en Pérez, en Villa Gobernador Galvez y en Santo Tomé, son las 5 localidades, eso le ha permitido gestionar recursos. Bien. Hay recursos que vienen para el Fondo de Salud. Entonces, todas estas cuestiones, lo que dice Carlos y yo coincido plenamente, nosotros tenemos que aumentar la torta distributiva y tenemos que ir a la discusión de fondo, que es discutir el régimen de coparticipación. Que esta es la cuestión, porque si nosotros siempre el tema de la frazada corta, vos tirás, te tapas arriba y te tapas los pies. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo discutimos esta instancia. Y el bloque oficialista, insisto, y por eso se lo dije en el recinto los otros días, ellos tienen una actitud de asumirse ya como bloque opositor. Y entonces están viendo cuáles son la mayor cantidad de cosas que quieren de dejar para que tenga que hacerse cargo el gobernador. Bueno, una de ellas, hablábamos, es el tema de los sueldos. Ya hoy la intendenta Fein habló de la posibilidad de sueldos desdoblados en octubre. En Rosario, que es una municipalidad, entre comillas, no digo rica, pero con recursos propios. No, y aparte con un producto bruto también enorme. Yo por eso digo, ¿de dónde sacás la plata? El presupuesto de cada municipio, de cada comuna y de la provincia, ¿de dónde sale? ¿Sale del producto bruto de todo lo que generan los trabajadores o sale de una estimación a menos para no cobrarle más impuestos a los que más tienen? Esta es la discusión en serio y en profundidad que hay que hacer en la provincia. Luis, vos estás preocupado porque el pago del aguinaldo le toca a Perotti. Suponemos de que y esperamos de que cuando el socialismo llegó al gobierno de la provincia de Santa Fe, le había dejado en un cajón Obey la plata para pagar el aguinaldo. La plata para pagar el sueldo, para dejar el aguinaldo y un fondo anticíclico, Pablo, que era de 1.650 millones de pesos, que no lo hizo Ruego, lo hizo la auditoría, que después hizo el socialismo. Sí. Que nosotros también vamos a instrumentar una auditoría para saber en qué situación dejan la provincia. Porque si no, después empieza este dime y direte de que dejamos tanto, que no dejamos tanto. Entonces vamos a discutir, vamos a hacer la auditoría correspondiente, pero vamos a tener problemas muy graves. Y hay un tema que está golpeando notablemente sobre los municipios y las comunas, es la transferencia de urgencias.
Hoy la crisis alimentaria en Santa Fe la pagan los municipios y es el primer eslabón donde el vecino recorre porque no tiene para comer. Y el otro tiene que ver con nuestros adultos mayores. Vos hablas con cualquier presidente de comuna del interior y mientras más chica la localidad, peor. O sea, son las que menos tienen recursos y que viven exclusivamente de la coparticipación. Tienen gente que le golpea la puerta al presidente comunal porque no puede comprar un medicamento, Pablo. Y entonces eso hace de que el presidente comunal tenga que afectar recursos también. Por supuesto. Y esta es una realidad. Sí, y además esto se superpone y en algún punto no digo minimiza, pero sí relativiza otras cuestiones, como por ejemplo lo que publicaba Rosario 12 en torno a lo de Saín y su reclamo porque no tiene fondo para investigar la delincuencia, ¿no? Sí, eso fue alevoso, eso fue cuando terminó el informe que hizo Jorge Baclini, el fiscal, el jefe de los fiscales de la provincia de Santa Fe, estaba Marcelo Saín acompañándolo. Marcelo Saín, que tiene un cargo extrajudicial. Es un cargo al cual accedió por concurso. Claro. Sí, sí, por supuesto. Que es el que conduce, digamos, pero depende del Poder Ejecutivo. Judicial para depende del Ejecutivo. No depende del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Sí. Bien. No tiene nada. Lo que le dijo a Juan Carlos Ticeni con absoluta sinceridad, yo lo conozco de hace años a Marcelo por un montón de estudios que tuvimos la suerte de compartir, y Marcelo me dice, estamos en la miseria absoluta. Lo que le dice a Juan Carlos es verdad. Eso es tremendo, eso es alevoso. Porque que el organismo de investigaciones que llevó adelante 30 investigaciones, de acuerdo a lo que dijo Baclini en ese informe que hizo en el Senado de la provincia. Algunas trascendentes. Algunas muy importantes, que no tenga nada, ni siquiera la posibilidad de tener computadoras, ni siquiera de tener el seguimiento. Su nombre figura entre una lista de posibles ministros de seguridad de la provincia, y yo creo que en primer lugar. No sería el ministro si Alberto Fernández se lo lleva a nivel nacional para ejercer ese lugar. Digamos que es el fundador de la PSA, no los quiero comprometer con esta opinión mía. Quiero decir, no es que se va, que se vaya. Se está perdiendo efectivamente estamos hablando de un funcionario de un alto nivel, de que es un hombre de prestigio, que conoce la cuestión. Con su honorabilidad, prueba, digamos, de sospecha, que para esos cargos y esos lugares vaya sea importante. La mejor designación que pudo... perdóname Luis, pero la mejor designación que pudo hacer Perotti para mí debería ser Marcelo Vamos Saín. A ver, si puede o quiere Saín. Yo también, creería que no. Si él puede. Se va. Él lo que te dice en la nota le dice a Juan Carlos y nos dijo a nosotros que está esperando la posibilidad de irse porque no tiene con qué trajar. Está bien, pasa que acá dejaría ese lugar y sería ministro de Seguridad si lo designara Perotti. Pero vamos a lo que tenemos hoy. Sí. Ascenso en la policía. Ana Biglione, procesada, es la que va a formar parte de la Junta de Calificaciones. Es alevoso. En su momento lo discutimos con Puyaro cuando fue por primera vez con Silverstein y le dijimos, no puede ser que Ana Biglione, que era la titular de delitos complejos, que había sido denunciada en la causa de los monos, ahora está procesada por falso testimonio, esté a cargo de la formación policial. Y ahora, algo más, le dicen, usted va a ser la que califique a los oficiales de la policía. A mí me parece que hay 3 o 4 temas que son centrales, que no solamente están vinculados al tema de la economía, sino tiene que ver con el tema de la seguridad, el otro tiene que ver con el plan de obra pública y de licitaciones que se está llevando adelante, y el otro tiene que ver con la designación también de personal. Sí, yo hablé con Perotti antes de irse a Abu Dhabi, hicimos una nota para el diario, en la que él me dijo que hay en juego 7.900 millones de pesos en licitaciones que deberían pararse acá y adjudicarlo o seguir adelante con el proceso el próximo gobierno. Sí, no, porque si no... El que venga, que va a ser el gobernador Perotti, va a tener que dejar declarar desierta, desarmar esas cuestiones y ordenarlas. Porque acá el problema que tenemos es con cuántos recursos nos vamos a encontrar, Pablo. Saber efectivamente cuál debe ser la plata que va a tener la administración que viene y ver, por eso me parece inteligente de que el gobernador y hoy esté en el exterior tratando de seguir manteniendo abierta una puerta que sea la de financiamiento para que a través de ese financiamiento nosotros podamos hacer la obra pública que hace falta. Bien. Y bueno, veremos cómo nos va. Para que no sean todas malas, ¿no? El tema de la nueva oportunidad, ese programa que tiene tantos chicos acá y tan bien ha funcionado y que no se ha comunicado desde mi modo de ver como corresponde para seguir ampliando esas oportunidades, ¿está contemplado para que continúe y esto va a la legislatura? Sí, nosotros esta semana vamos a estar ingresando un proyecto, ojalá que nos acompañen la mayoría de diputadas y diputados de otros bloques, porque va a venir un proyecto de Lichi, del gobernador, lo va a meter el miércoles, en donde lamentablemente no va a poner ni siquiera una partida presupuestaria para que realmente sea política de Estado y se traslade a administraciones. Tiene que estar, no va a estar eso. Si vos decís, vamos a hacer esto y acá está. Por lo menos nosotros decimos un 1%, que serían 2.700 millones de pesos. Hoy el nueva oportunidad que le está dando lugar
para que las chicas y los Sí, chicos casi en 20.000 barrio, pibes. casi 20.000 pibas y Sí, pibas sí, sí, le extraordinario. dan Con sentido a oficio, su vida, además, por supuesto. con oficio, con capacitadores. Puede haber apoyo sí, de eso y hay que ver el bloque Sí, oficial. pero esto vuelve a reafirmar que me da la razón cuando yo planteo de que el gobierno está en una actitud de posicionarse como opositores, porque dejar la iniciativa y sin Claro. decir de dónde va a salir responsablemente la plata, es decir, yo me fui, porque hay algunos dirigentes que ya están pensando cómo vuelven. Sí. Este es el problema. Antes de irse, que todavía me no parece- se fueron y están Sí, pensando cómo lo vuelven. entiendo, entiendo la metáfora. Entonces nosotros tenemos que pararnos y tenemos que decirle a los televidentes quiénes son esos dirigentes que están parándose de esta Uno manera. Bueno, el gobernador de la provincia, el gobernador saliente, Miguel Liching, está llevando adelante una determinada cantidad de mensajes y acciones que seguramente después, si él en la Cámara tiene un rol protagónico como que se supone que va a tener, bueno, lo rescatará desde allí. Pero bueno, Bien. vamos a ver. Bueno, gracias a los dos por venir. No, Los Pablo, espero gracias por pronto invitarme. juntos. Un gustazo. ¿Juntos un gustazo. o dominados? No, miramos jamás, no vamos a ir quejando. Sí, sí. La verdad que hemos hecho un buen equipo de trabajo. Gracias. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado esta media hora y nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.